En esta mañana, que el Señor les siga bendiciendo a todos los hermanos presentes en la congregación. Igual saludamos a los que nos escuchan a través de la radio, a través de la internet, los que están en sintonía. Esperamos en el Señor que esta palabra de hoy sea de gran bendición para sus vidas. Queremos hoy compartir el Evangelio de Jesucristo a cuantas personas podamos, dentro y fuera de la iglesia o el templo. Glorioso es el Señor. Para hoy nosotros queremos buscar el libro de Efesios, capítulo 6. En este libro glorioso del Evangelio vamos a considerar algunos pasajes bíblicos. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Estamos listos, versículo 17 del capítulo 6, de pie por favor, en reverencia a la palabra de Dios. Dice la Escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Adoramos a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Tú eres Dios grande, eterno, todopoderoso, único y Señor de los cielos. Gracias, Padre bueno, y gracias, Dios del cielo. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. ¿Alguien adora al Señor? ¿Podemos glorificar el nombre del eterno Dios poderoso? Muy bien. Él está en medio de nosotros. Dice la Biblia que si 2 o 3 se congregan en su nombre, Él estará en medio. Y si pedimos algo en oración, entonces lo recibiremos. Glorioso es el nombre del Señor. Hoy queremos hablar acerca de la oración. La oración, no un deber. La oración, una necesidad fundamental. Sería el esbozo que traeremos para hoy, y esperamos en el Señor que usted se edifique y su vida espiritual pueda crecer. Glorioso es Jesucristo. Quiero hablarle de una anécdota en primer lugar, la cual se denomina la tormenta y la oración. Se dice que en un pequeño pueblo costero el pueblo se encontraba atemorizado. Una tormenta de proporciones bíblicas se acercaba y amenazaba con destruir todo a su paso. Los habitantes de dicho pueblo, desesperados, se refugiaron en la iglesia, el único edificio sólido del lugar. Entre ellos se encontraba un anciano muy querido por todos. Con voz temblorosa, pero firme, se levantó y pidió a todos que se unieran en oración. Durante horas elevaron sus súplicas al cielo y pidieron protección y misericordia. Cuando amaneció, el mar embravecido se había calmado y el cielo, ante oscuro y amenazante, lucía radiante. Adoramos a Dios. Él no sufrió daños ni pérdida. El pueblo, aunque fue afectado, los que estaban refugiados y orando, se sintieron bendecidos. Desde ese día, la fe en Dios y en la práctica de la oración no sintieron el mismo miedo que habían sentido antes cada vez que escuchaban
de las tormentas, pues habían descubierto que la oración es un arma poderosa de parte del Señor. Aleluya. Glorificamos a Dios. Se dice que en el año 1915, a principios del siglo XX, se dio una tormenta en San Francisco. Se dice también que las personas que no fueron afectadas o los sobrevivientes le atribuyeron su rescate y su superación a la intervención divina. Adoramos al Señor. Recordamos que Estados Unidos en aquella época estaba en un auge evangelístico. Había un avivamiento, había más intromisión con la palabra de Dios y había un despertar, había un crecimiento. Así que esos aspectos contribuyeron para el entonces de aquella tormenta. Aprendemos en esta mañana que hay cosas por las cuales no podemos hacer nada. Hay situaciones que no manejamos. Hay circunstancias que están fuera de nuestro control y de nuestras facultades. Pero también aprendemos que hay medios y maneras cuando nosotros estamos relacionados de una manera íntima con Dios. Si la oración fue un factor para aquel pueblo costero y favoreció a la gente de aquella tormenta del 1915, significa que la oración tiene poder y que Dios está presente en medio de la oración del pueblo que le adora y le glorifica. Podemos decir, hermanos, como habíamos dicho ya, que la oración no es una obligación. La oración tampoco es un deber. La oración es una necesidad. Glorificamos al Señor. Así como el oxígeno es una necesidad fundamental para los pulmones, alabamos a Dios. La oración lo es para nuestra relación con Dios. El libro de Mateo, en el capítulo 26, versículos 38 y 40, la palabra del Señor hace una declaración muy necesaria que tengamos en cuenta y que evaluemos este aspecto cada cual por sí mismo. Dice el libro de Mateo: quedaos aquí y velad conmigo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Glorificamos a Dios? Aleluya. ¿Adoramos al Señor? Quiero decir, hermanos, que al parecer, quiero no ser tan dogmático, Dios exige mínimo una hora. Dios al parecer nos pide el mínimo de oración. Lo que significa que el Señor en ese momento de su ministerio, al estar retirado con sus discípulos, había pasado buen rato orando. Gloria al Señor. ¿Escuchó lo que el Señor Jesucristo planteó ese día? Quiero decirle que eso fue un día común y corriente en el ministerio del Señor. Y fue con gente común y corriente como usted y yo. La diferencia era que el Señor estaba allí y Él estaba con sus discípulos. Y Él estaba en una actitud de reposo, de descanso. Él había estado en actividades y se había retirado. Pero cuando el Señor tenía tiempo, después de hacer sus quehaceres ministeriales, era costumbre del Señor dedicarse a la oración para tener comunión con el Padre de los cielos. Así que aquí vemos algunas enseñanzas que queremos destacar en esta mañana acerca de la oración. Jesús oró, demuestra una necesidad que tiene la iglesia. Es una
necesidad, hermanos, que nosotros tengamos el hábito de la oración, que tengamos la disposición de sacar tiempo, porque orar es estar con Dios. Y hay algo interesante, y es que los discípulos pareciera que no eran hombres de oración. Al principio pareciera que eran hombres que tomaban a la ligera este hábito de estar en la presencia de Dios para estar en íntima relación con el Señor. Dice la palabra del Señor que la oración es un asunto de equipo. Alabamos a Dios. Pienso que sí, porque aunque yo ore solo, no estoy solo. Cuando yo oro en mi intimidad o en la recámara, yo me estoy dirigiendo a alguien. Así que somos un equipo. Pero Dios quiere que no solamente estemos aislados, sino que oremos como iglesia, como familia, como hermanos. Porque sabemos que nuestra lucha no es carnal, sino es espiritual, es contra huéspedes. Y la Biblia define una serie de espíritus con los cuales tenemos que bregar en nuestra vida como creyentes. Adoramos y glorificamos al Señor. La oración debe ser interactiva. La oración no es unilateral. La oración es interactiva. Cuando usted ora, usted adora. Cuando usted ora, usted alaba. Cuando usted ora, usted glorifica. Cuando usted ora, usted conversa. Y cuando usted ora, se dirige a alguien. Y cuando usted está en oración, muchas veces ora por su hermano. Ora en una interrelación. Y eso es un asunto que hemos descuidado en estos tiempos que estamos viviendo como iglesia del Señor. Adoramos a Cristo. Escuche lo que el Señor plantea en el pasaje leído. Quedaos aquí y velad conmigo. No era solo. Quédense aquí y velen conmigo. Manténganse despiertos. Oren. El Señor se adelanta un poco y queda a distancia de breve de ellos. Y el Señor da por hecho de que ellos están en oración. Cuando el Señor se levanta después de un rato, sabe Dios cuánto tiempo, pero sabemos que fue más de una hora, y vuelve a sus discípulos, ¿cómo los encontró? Fuera del propósito por el cual estaban reunidos allí. Nos gustaría, hermanos, que en esta mañana nosotros estemos dentro del propósito de Dios y que el Señor no nos encuentre de otra manera en la cual Él espera encontrarnos. Bendecimos al Señor. Mire, hermano mío, Él dijo, quédense y oren conmigo, no que se duerman conmigo. Glorificamos al Señor. Quien anda con Jesús siempre ora. Y pregunto, ¿cuántos andamos con Jesús? El que dice que anda con Jesús se destaca porque ora. Gloria al Señor. Y esa es una relación que debemos establecer muy claramente, porque podemos andar con el Señor como los fariseos, como los saduceos, como algunos escribas, pero no como hijos de Dios. Por lo tanto, si hay un vínculo que nos une al Señor, es la oración. Alabado sea Dios. Entonces, mi hermano, quienes verdaderamente lo hacen, es decir, que oran, son los que andan en santidad. Adoramos al Rey. A otros no les gusta y tampoco quieren, porque la santidad es una relación fundamental también que se desarrolla y se vincula con aquellos que oran y están siempre en la presencia del Señor a través de la oración.
Yo sé que hay falta de oración. Adoramos al Rey. Yo sé y puedo dar nombre de personas que le falta oración. No podemos maquillar nuestra vida espiritual, hermano. No podemos distraer a otros con apariencias. Necesitamos quitar la máscara de la hipocresía, hermano, y dedicarnos a nuestro quehacer, que es nuestra relación con Cristo, que nos hace cristianos. La iglesia del Señor para estos tiempos es una iglesia enclenque, debilitada, distraída. Hermano, se ha extraviado del camino y de la dirección. Porque la iglesia de hoy es una iglesia que ha bajado la guardia de la oración. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Saben quiénes son los que oran? Los que aman la santidad y los que andan en santidad. Note que el que no ora, más bien parece una persona que no está dentro del cuerpo de Cristo. ¿Hay victoria? Mis prácticas, mis quehaceres, mi manera de pensar, mi proyección, mis actividades, mi ocupación, mi tiempo, dice el nivel de santidad y de entrega a Dios. ¡Aleluya! El cristiano que no ora se debilita, pierde fuerza espiritual, es vulnerable. El cristiano que no ora perjudica a su iglesia, porque la congregación se va aflojando en la medida que dejamos de tener comunión con el Dios de los cielos. Recuerden que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Necesitamos esa relación íntima con nuestro Señor, que es santo, y dice la palabra de Dios que está en su trono de gloria, y el Cordero de Dios está también, dice, intercediendo a la diestra del Padre. Necesitamos un vínculo con Dios permanente, y eso se llama oración. Adoramos al Rey. Hay poder en Jesucristo. Se debe orar y debemos hacerlo. Jesús dijo, hagámoslo juntos. Quédense conmigo. Quédense aquí y velen. Ese es la intención y lo que implican las palabras del Señor. Y la pregunta mía es, ¿cuántos se están quedando con el Señor? ¿Cuántos se están quedando con el Señor? Él dije, quédense aquí. Adoramos al Rey de Gloria. Cuando el Señor dice ayuno, le está diciendo, quédate aquí. Iglesia, cuando Él dice vigilia, te está diciendo, quédate aquí. Adoramos al Rey. Cuando estamos en la recámara y estamos de rodilla, el Señor te está diciendo, quédate aquí. Porque no es lo mismo estar en casa y haciendo otras cosas y nunca dedicarle el tiempo al Señor. Estamos obligados a darle tiempo a Dios. Porque Dios nos ha dado la vida. No hay un día que no sea de Dios. No hay un recurso que no sea de Dios. Y no hay una bendición de un cristiano que no sea de Dios. Todo se lo debemos a Él. Por lo tanto, también le debemos a Él. Y si hay algo que usted necesita es compañía. Si usted tiene a sus hijos lejos y tiene 6 meses que no los ve ni habla con ellos, ¿cuál es su anhelo? ¿Cuál es su anhelo? Verlos en casa y sentarse a hablar
y a conversar largo rato. Verlos y conversar con ellos. Tratar con ellos. Hacer planes con ellos. Motivarlos a ellos. Animarles a echarse adelante. Plantear proyectos. Quiere el Señor hacer cosas junto con nosotros. Hay poder en el nombre del Señor. ¿Cuántos se quedan? En el ayuno, en la vigilia, en la recámara, en el templo como Elizabeth, que después de cierto tiempo Dios le habló a su esposo y tuvieron un hijo. Pero es que ellos hablaban con Dios. Ellos tenían tiempo para Dios y no fue tarde para Él darle a esa mujer un bebé. Hay poder en Cristo Jesús. La pregunta, mi hermano, es: ¿cómo te encontrará el Señor? No creas que el Señor no va a regresar. Cuando Él se levantó de la oración y regresó a ver a sus discípulos, ¿cómo los encontró? ¿Cómo te está encontrando el Señor? Iglesia, ¿cómo te está encontrando el Señor? El Señor te está viendo. El Señor regresa. El Señor sabe dónde te dejó. El Señor volverá a ese lugar. Pregunto, ¿cómo te está encontrando el Señor? Usted sabe que hay gente que es pura carantoña, puro testimonio y pura cosa y puro esto y puro aquello, pero su vida está fuera, vacía. ¿A quién van a engañar? El cristiano verdadero es un cristiano de calidad. Se le nota el brillo espiritual, el ímpetu espiritual, se le nota la responsabilidad espiritual, se le nota el compromiso con el reino de los cielos. A veces blasfemamos, hermano. No tenemos temor de Dios de decir disparates. Hay victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay preocupación de cómo te encontrará o te ha encontrado o te está encontrando el Señor. Si decimos que andamos con Él, debemos estar como Él. Glorificado sea el Señor. Necesitamos, hermanos, ser más abiertos y sinceros con el Señor. Y necesitamos ser más sinceros y francos con nosotros mismos. Debemos dedicarle más tiempo a Dios. Nuestras iglesias, en términos genéricos, las vemos muy animadas en ciertas actividades, pero muy apagadas en otras. Eso no produce. El reino de los cielos no se trata de espectáculos. El reino de los cielos no se trata solo de conciertos. El reino de los cielos no se trata solo de cenas. El reino de los cielos es algo más serio que esto. Y usted está llamado a combatir las obras de las tinieblas. Y para eso Dios te quiere cerca. Y para eso Dios te dejó allí. No para encontrarte dormido, hermano, sino para encontrarte en clamor. Hay poder en el Hijo de Dios. Mire esto. Mire, cuando reflexionamos en las Escrituras nos lleva a profundas reflexiones, claro. Después de darle de comer a 5,000 o a más de 5,000 personas, ¿a qué hora usted cree que terminó esa administración? Eso fue todo el día. Terminada la administración, envió a sus discípulos a Betsaida. Y él se fue al monte. ¿A qué se fue al monte el Señor? El Señor se fue al monte a orar. Usted va a Agua Dulce hoy y no quiere venir al culto. Usted va a hacer un mandadito ahí, acá. Ah, no voy a la iglesia. Pastor, va a llover. Pastor, hay nube negra. Pastor, ¿hay culto o no hay culto? Adoramos al Señor.
Hermano, usted sabe las tormentas que hubo en la cruz del Calvario. ¿Sabría usted lo que ocurrió esos momentos en que el Señor estaba enfrentando lo más recóndito del pecado y la manera más torcida del mal en esa cruz? Y el Señor nos decía, oye, ¿quiere que te salve o no? Hay poder. No hay tiempo. Estamos cansados. Ocupados. Porque hay que complacerse a sí mismo. Mire, hermano, estrictamente hablando, un cristiano no tendría ni tiempo para sí mismo. Y decimos que somos siervos. Cuando usted y yo decimos que somos siervos, ¿qué estamos diciendo? Que somos esclavos del Señor. Que somos servidores del Señor. Y cuando el esclavo o el siervo regresa del monte, dice la Biblia, él no va y se sienta y se sirve. Él primero le sirve a su Señor. Y luego que él, después de haber venido de la viña y después de haber servido en casa, entonces verá si hay tiempo para él. Es obvio que hoy no estamos en esa circunstancia porque no miramos al Señor como si fuera el yugo. Pero la Biblia dice que el yugo del Señor debe estar sobre nuestro cuello, porque eso llama obediencia. Hoy la iglesia, hermano, ha perdido terreno y está perdiendo gente. ¿Por qué? Porque hoy vivimos una apostasía interna y una apostasía evidente. Gente, hermanos, que no están en la condición de irse con Cristo. Otros se han ido al mundo. Otros han regresado a Egipto. Otros, hermanos, están haciendo ver que llevan una vida de consagración. Pero, hermano, como Balaam, nadie puede hacer cambiar a Dios. Aleluya. A Dios se le obedece. Hay victoria. El Señor dice, váyanse a Betsaida, perdón. Vayan a Betsaida. Váyanse adelante. Yo pregunto, ¿será que el Señor diría, es mejor estar solo que mal acompañado? Yo no lo creo, pero para que no se dijera, bueno, no sea que se me duerman, váyanse adelante. Vamos a pensar que ese era el deseo y el gusto de ellos. Cuando uno actúa de acuerdo al gusto y al deseo de uno corre mucho peligro. Ninguno dijo, Señor, no, nos quedamos contigo. Señor, queremos acompañarte. Nadie dijo eso. En otras palabras, ¿cómo se fueron? Se fueron gustosos. La jornada era larga, extenuante. Todo el día ministrando, dándole de comer a la gente, amén de las enseñanzas y todo lo demás. Imagínense, hermano, cuando los agarró la noche en el mar, entendemos que ellos salieron prácticamente rayando el alba o el crepúsculo. Adoramos al Señor. ¿Cuántas excusas para no estar en las reuniones de oración o en secreto con Dios? ¿Cuántas excusas? ¿No podemos, hermanos, cancelar la lavadera de los sábados cuando nos toca ayuno congregacional? ¿No podemos cancelar a ir al supermercado porque nos tocaría ese día ir? ¿O no podemos dejarlo para más tardecito? ¿No podemos cancelar esa visita que no es tan relevante y dedicarle ese tiempo al Señor? ¿O es que yo no sacrifico cosas valiosas para Él? Sacrifico lo que me sobra. A Dios se le da lo mejor. Y el que da primicia sabe lo que digo. Adoramos al Rey de Gloria, Jesucristo. A medianoche estaban en medio mar, luchando por sus vidas a causa de una tormenta. Amén del miedo, se llenaron de terror al ver al mismísimo Jesús.
Dice la Biblia que lo vieron caminar sobre las aguas y gritaron. Estaban asustados. Ahora, viendo un fantasma, hermano, quedaron mucho más asustados. Esa gente estaban despavorida, pero no podían correr para ningún lado. ¿Sabe qué, mi hermano? ¿Por qué nos pasan esas cosas? La pregunta es, ¿por qué nos llegan tormentas a nuestras vidas? ¿Saben qué? Por irnos adelante, por irnos solos, por enfrentar las cosas sin Dios, por decirle a Cristo, quédate atrás tú y nosotros nos vamos adelante. Hay victoria en Cristo Jesús. ¿Qué tal si se hubiesen quedado con Él ese día o esa tarde? ¿Usted qué dice? ¿Habrían confrontado la tormenta? ¿Habrían tenido esa lucha o hubiesen temido por la muerte? Miren, le voy a decir esto. Apenas el Señor subió a la barca, la tormenta desapareció. ¿Qué implica esto? Que ellos andaban sin Cristo. Nosotros de aquí en adelante no podemos andar un instante sin el Señor. De aquí en adelante tenemos que tomar en cuenta al Señor en todos nuestros aspectos de la vida y en todos nuestros proyectos. Porque si no nos esperarán las tormentas y los riesgos. Note, Jesús aparece, camina sobre las aguas y en medio de la tormenta, de los vientos y de las olas. Eso nada le afecta. Note, Jesucristo sube a la barca y de inmediato cesan los vientos y las olas se calman. ¿Por qué le pasó eso a ellos? Porque en la barca no iba el Hijo del Hombre. Ahí no estaba Cristo. ¿Cuántos adoramos al Rey? ¿Qué pasa cuando te quedas? ¿O qué pasa cuando no te quedas con el Señor? ¿Cuántos problemas se habrían evitado, hermanos míos, en la vida? ¿Cuántas dificultades, cuántas situaciones conflictivas hubiésemos ahorrado? Pero nos aventuramos en el mar de la vida, en una barca, sin el Hijo de Dios. Y hay una pregunta. ¿Habrán enfermedades? ¿Habrán conflictos? ¿Habrá escasez y luchas por habernos ido solos? ¿Por dejar el Hijo del Hombre atrás? ¿Sabe? Ellos no pudieron contra la tormenta y usted tampoco podrá hacerlo. Usted es una persona que necesita a su lado y en su intimidad al Hijo de Dios. Y para eso se requiere estar y andar en oración, porque la oración me ayuda a guardar la santidad y me ayuda a andar en el Espíritu. Adorado sea el Señor. Nuestra vida cotidiana, nuestra vida en sí, mi hermano, como creyente, como cristiano, se vive y se debe vivir en compañía de Jesucristo. Y para estar juntos, necesitamos la oración. Usted sabe que la polilla y el escarabajo poco lo percibimos porque casi no emiten ruidos. Gloria al Señor. Dios te quiere oír cantar. Dios te quiere oír alabando. Dios te quiere ver y oír adorando. Dios te quiere oír orando. Dios no nos quiere como la polilla, ni nos quiere como el escarabajo. Dios quiere un pueblo dinámico, un pueblo comunicativo, un pueblo activo con Él, un pueblo intronizado con el Hijo de Dios,
Un pueblo, hermano, que sabe hablarle, adorarle, que saca tiempo suficiente para rendirle, hermano, el espacio y el tiempo que él requiere. Usted sabe que al principio esto era un problema con los discípulos. A ellos no les gustaba mucho estar a solas con Dios. Se les dormían. Si el Señor lo llevaba allá al monte y veían cosas extraordinarias, lo que querían era hacer rancho, quedarse allá. O sea, tenían planes carnales. No entendían a qué habían sido llamados. Y a veces nosotros andamos haciendo planes y proyectos carnales humanos, hermanos, sin tomar en cuenta al Hijo de Dios. Sin la suficiente oración. ¿Cómo nos va a ir bien? ¿Cómo nos va a ir bien cuando andamos solos? ¿Sabe usted cuántos problemas se pueden evitar cuando Jesús anda en la barca con nosotros? Cuando no lo dejamos en tierra y nos aventuramos al mar de la vida solos. Gloria al Señor. Hay poder en el Hijo de Dios. Debemos orar, hermanos míos, para estar más tiempo con Dios. Oremos así: Señor, necesito hablar contigo. Necesito orar para que me ayudes a estar más tiempo contigo. Mire, hermano, cuántos cristianos flojos, descarriados, haciendo cosas ocultas, escondidos, haciendo cosas indecentes, indebidas. Ya no sabemos si son cristianos, si no son cristianos. Ya la vida para ellos cristiana es la misma cosa. Oír lo que hace el mundo del impío le da igual. Ya no hay diferencias. Y en la vida cristiana, hermano, hay conceptos básicos. Lo santo es lo consagrado y apartado. La iglesia es una congregación de personas separadas del mundo. Simple y sencillo. Olvidamos las líneas de la santidad. Porque no hay suficiente oración. La oración te advierte. La oración, hermano, es esa conversación diaria con Dios. Cuando estás en oración, tu santidad se perfecciona. La unción del Espíritu crece. El poder y la fe aumentan. Las revelaciones de Dios llegan. El conocimiento de Dios se profundiza. El amor a los impíos y a los pecadores, hermanos, se agranda. Porque estamos en lo que debemos estar y en lo que Dios nos llamó a estar. Alabamos a Dios. Cuando oramos hay que hacerlo con propósito, mi hermano. Nosotros no hablamos al vacío. Adoramos a alguien. ¿Qué prioridades interrumpen mi tiempo con Dios? Es que no deben haber prioridades. Hay victoria. No deben haber prioridades. La mayor debe ser mi relación con Dios. Estoy hablando en el término personal. Cuando usted tiene una relación personal con Dios, hermano, usted tiene una buena relación con todos. Y sabe ubicar su espacio y su tiempo, porque usted está guiado por el Espíritu. ¿Hay victoria? Usted no viene obligado a la iglesia porque hoy es domingo. No viene a la iglesia porque tiene tiempo que no viene. Usted viene a la iglesia porque hay ayuno, porque hay oración. Usted viene porque se canta a Dios. Usted viene porque para usted es un gozo estar y ver a los hermanos y orar juntos. No se ora al vacío. Cuando hablamos con Dios es porque Él nos oye. Adoramos a alguien y ese alguien está en su trono. Con la oración podemos interceder por muchos. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio que yo pueda ser un intercesor! ¡Hay victoria! ¿Por qué hay que orar? Porque, hermano, cuando no se hace, se tienen que pagar las consecuencias. Yo no puedo sobrevivir como cristiano
Si, hermano, yo cierro las puertas de la oración, y yo sé que hay hermanos que a veces la entreabren, otros la tienen cerrada, se han habituado a no orar. Hay poder en Cristo. Hay que orar con propósito. No es vanagloria que Dios te haya llamado a ser intercesor y a ser santo, para que el día del rapto te puedas ir con Él. No es vanagloria. El velo del templo se abrió de arriba abajo. Y eso implica que el camino de la oración se abrió para que usted tenga acceso directo al Padre de la Gloria. Tenga acceso al trono de la gracia. Adoramos a Dios Todopoderoso. ¿Por qué debemos orar? ¿Para qué debemos orar? Cuando usted sabe que hay un servicio, un culto, un evento, hermano, ore por el predicador. Ore por el predicador. Pablo decía, prácticamente desesperado, oren por mí para que con denuedo yo pueda predicar la palabra, pueda divulgar el evangelio de Jesucristo. Y fue repetidamente que él pidió oración a los demás. Nosotros, hermanos, igual debemos orar unos por los otros. Ore por la salvación de las almas. Oremos por los líderes. Ora por tu familia. Ora por tus hijos. Ora por tu vecino. Ore por su iglesia. Ora por tu comunidad. Ora por ti. Adoramos. Hay un texto bíblico que es interesante para ir terminando, hermanos. En el libro de Colosenses 4:12. Os saluda Epafras. Podríamos decir, los saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones. ¿Para que qué? Para que estén firmes, para que estén completos en todo lo que Dios quiere. Adoramos a Dios. La oración nos puede ayudar a crecer. Aún la oración del hermano, aún la oración de otros nos pueden edificar. Epafras era un ejemplo de hombre de oración y se preocupaba por los hermanos de las iglesias. Y por eso la oración de él iba dirigida para que el pueblo de Dios esté firme. Padre, que aquí mis hermanos estén firmes en tu gracia. Firme significa que nada te puede tumbar ni hacer rodar. Firme indica que estás de pie y que ninguna fuerza o tormenta te va a desviar. Para que seas perfecto y completo en todo lo que Dios quiere. Por eso hay que orar. ¿Cuántos hombres como Epafras requerimos para estos tiempos? La iglesia requiere de ayuda, pero es de ayuda en oración. Nos preocupamos por los diezmos, por las ofrendas, por las aportaciones, por esto y por aquello, pero los soldados de Cristo necesitan fortaleza interior. Necesitan el poder del Espíritu, la presencia y la unción de lo alto. Le pedimos a Dios y testificamos es de lo que Dios me da materialmente. Aleluya. Pero necesitamos, hermanos, crecer y madurar y perfeccionarnos en la gracia de Dios y ser un instrumento poderoso ante un mundo, hermano, que se pierde y que cada día más se condensa más las tinieblas. Dice el libro de Tesalonicenses en el capítulo 5.
orad sin cesar. Y dice el escritor de Tesalonicenses otra vez, hermanos, orad por nosotros. Oremos por nosotros. Ora por tu hermano, ora por el predicador, ora para que la palabra de Dios sea enseñada, se divulgue, se escuche por todos los medios posibles. Ora para que Dios unja al hombre o a la mujer que le corresponde llevar el mensaje. Ora para que mantengas al enemigo a raya. Usted no oyó lo que dijo el enemigo hace un rato. ¿Cómo tú estás seguro? El enemigo debe respetar a los hombres de Dios. El enemigo, hermano, debe saber que no se puede meter con un hombre o una mujer que oran y están, hermano, en comunión con el Hijo de Dios. Adoramos a Cristo. En esta hermosa mañana, que Dios te siga bendiciendo, hermano. Y esperamos que Dios nos despierte la conciencia para sacar el tiempo que le corresponde al Señor. Tiempo para estar con Jesús. Tiempo para quedarme aquí donde Él me pidió que velara con Él. Hermanos, que no hagamos lo mismo que hicieron los discípulos. Se fueron adelante y el Señor se quedó en tierra. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude a que la oración me mantenga firme, perfecto y constante en el Señor. Póngase de pie, hermano, en esta ocasión y oramos a Dios agradecidos de este día y pidámosles a Él que nos ayude realmente a romper esos esquemas viciosos y círculos muertos que no nos dejan crecer, que nos mantienen atados y que nos tienen al margen del crecimiento espiritual. Necesitamos empezar con la oración. Dios del cielo, Padre poderoso, digno de honra y de gloria, gracias por el privilegio que tú nos concedes, la oportunidad que tú nos das de estar en la iglesia y poder escuchar el mensaje de la palabra que me advierte de mis necesidades. Que yo pueda, Dios mío, estar listo y preparado para el momento que suene la trompeta. Pero que sea una persona que esté en comunión y en esa intimidad con Dios. Ayuda a la iglesia, ayuda a los hermanos que se han descuidado, Dios mío, en su relación contigo. Que se han apagado, que han bajado la intensidad. Señor, que buscan subterfugio para no venir a la iglesia o para escabullirse de la iglesia. Señor, ayuda a la iglesia a buscarte. Y eso es posible cuando encontramos tu presencia y tu rostro a través de la oración. Ayuda al pueblo, Dios mío, a buscarte de verdad y de corazón, que podamos aprender a adorarte, alabarte y glorificarte, Señor, y a darte el tiempo suficiente, Padre, para que tú puedas hacer planes con nosotros y nosotros podamos estar, Dios mío, en conexión con tus propósitos. Te pedimos que tu Espíritu nos ayude, que nos dé la fuerza requerida y necesaria. Señor, que haya actitud y disposición del corazón, que tengamos disponibilidad y que tu Espíritu, Señor, controle nuestro ser y que podamos obedecerte. Gracias, Dios mío, por Jesucristo te lo pedimos, por Él que es nuestro Señor y Salvador. Señor, nuestra vida, alma, cuerpo y espíritu está en tus manos. Y el maligno no podrá contra nosotros, porque mayor es que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Que Dios te siga bendiciendo, hermano.